Gobernación de Risaralda y de las empresas públicas de Risaralda. Les damos la bienvenida a este espacio de capacitación y de información de una alta relevancia en el momento histórico que estamos viviendo en el país en materia de servicios públicos. Si bien sabemos que tenemos una estructura tarifaria, una metodología tarifaria vigente, que se encuentra vigente, pues ya fue expedido el nuevo marco regulatorio. Nos acompaña el día de hoy el experto Edilberto Guevara de la empresa EGC. Ellos nos van entonces a brindar la capacitación del nuevo marco tarifario del servicio público de aseo y remuneración de la actividad de aprovechamiento y de tratamiento. Recordemos que es fundamental tener claridad en esto para incorporar la actividad de aprovechamiento en la factura del servicio público de aseo. Recordemos que son dos servicios, que el servicio público de aseo tiene el manejo el manejo de los residuos no aprovechables y el manejo de los residuos aprovechables, y que cada actividad tiene su componente correspondiente, su componente tarifario correspondiente en la estructura. Edilberto el día de hoy entonces nos va a compartir esta metodología y los criterios a través de los cuales se va a cobrar. Como municipios, para la gobernación es muy importante, y para las empresas públicas, que los municipios tengan claridad frente a este tema, ya que muchos aún no se encuentran cobrando este servicio o incorporando esta actividad en la tarifa. Entonces es importante que hoy tengamos la claridad de qué se requiere para incorporar esta actividad en la tarifa. Son dos pasos: el recaudo, la facturación, el recaudo, y posteriormente el traslado a las organizaciones de recicladores de oficio, a las ORO, que prestan ese servicio en el marco de un proceso de regularización, de legalización. Entonces, le entrego la palabra a Edilberto. Vamos a dar 5 minutos más, vamos a empezar a las 8:45, esperando que las empresas y las personas que aún no se han conectado, pues lo hagan. Agradecemos a Edilberto, a su empresa EGC, por acompañarnos en este espacio de capacitación, que es de suma importancia. El hecho que hagamos esta capacitación hoy no quiere decir que el tema ya no lo vamos a tocar más. Las personas que me conocen pues pueden contactarme en el momento que lo consideren. Aquí en el chat les escribiré mi número de contacto porque hoy va a haber una exposición, pero seguramente aquí es donde empiezan las dudas. Entonces, para que sigamos en contacto, y la gobernación, las empresas de Risaralda, la gobernación de Risaralda, las empresas públicas de Risaralda, a través de mi acompañamiento, estamos resolviendo estas inquietudes de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Edilberto. Te entrego la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Darwin. Compañeros, buenos días. Bueno, mi nombre es Edilberto Guevara Castaño. Dar una claridad allí importante. El marco tarifario del Servicio Público de Aseo aún no ha sido expedido de manera definitiva. Lo que expidió en estos días, en los últimos 15 días, la Comisión de Regulación fue el marco tarifario de los servicios de acueducto, de alcantarillado de grandes prestadores, la resolución que va a reemplazar la resolución 688 del 2014 de acueducto, de alcantarillado de grandes prestadores. Para el servicio de aseo, hay un proyecto de resolución ya de grandes prestadores, sin embargo, en pequeños aún no se encuentra el proyecto de resolución. Entonces, lo que propongo que hagamos es como un repaso de las metodologías actuales. Hoy pues todavía está vigente la resolución CRA 720 del 2015 en grandes prestadores, municipios de más de 5.000 suscriptores en zona urbana, y para los de menos de 5.000 está la resolución CRA 853 del 2018. Entonces, les propongo que hagamos pues obviamente un paralelo de ambas metodologías. Pues veo pues que hay prestadores pues de todo el departamento. El departamento obvio tiene prestadores de más de 5.000 y de menos de 5.000, donde se requieren las dos metodologías. Entonces vamos a hablar de ambas, aclarar también las dudas que de pronto ustedes tengan respecto a esa metodología, y al final sí vamos a hablar un poco de cuál es la concepción que tiene hoy
la Comisión de Regulación, por lo menos en el proyecto de resolución de grandes prestadores que ya fue expedido, pero que se encuentra en ese momento suspendido por una serie de recusaciones que se han presentado en contra de algunos expertos comisionados. Entonces, esperemos unos 2 minuticos más para ver qué más compañeros se conectan y arrancamos. Muchas gracias. Bueno, buenos días nuevamente para los compañeros que se conectaron hace poco. Entonces, la idea es disponer de este espacio para poder presentarles un símil entre ambas metodologías tarifarias, un cuadro comparativo donde vamos a mirar ambas metodologías tarifarias que hoy están vigentes todavía, la 720 del 2015 para municipios grandes y la resolución 853 del 2018 para municipios pequeños. Y ya al final vamos a hablar un poco de cuál es esa nueva visión que la Comisión de Regulación quiere darle a los esquemas de aprovechamiento y tratamiento. Bueno, voy a compartir la pantalla. Me confirman, por favor, si la están viendo. Sí. Listo. Bueno, también al final vamos a aclarar algunas inquietudes, las que ustedes tengan, por favor. Ya en la parte final disponemos de un espacio para preguntas. También puedes comentarles que la presentación, pues por medio de Empresas Públicas de Risaralda, pues será enviada a los correos de ustedes para que pues puedan repasar lo que estamos revisando el día de hoy. Bueno, la metodología tarifaria, como lo decía ahorita, y con el fin pues de poder dar una claridad importante allí, sigue siendo la misma que hoy se está empleando. La Comisión de Regulación lo que expidió hace poco fue la resolución CRA 1032 del 2026, que contiene la metodología de acueducto y alcantarillado de grandes prestadores, pero en el servicio de aseo, lo que ha expedido ahora último
fue el proyecto de resolución que reemplazaría la resolución CRA 720 de grandes prestadores. Sin embargo, ese proceso estaba suspendido por unas recusaciones que se han presentado en contra de unos expertos comisionados. Entonces, en aseo no tenemos en ese momento nada nuevo. Tenemos solamente proyecto de resolución de grandes, como les digo, que es igual es importante ir revisando porque me parece que es un marco tarifario bastante ambicioso y pues ha tenido mucho debate y mucha polémica en este momento. Bueno, el marco regulatorio vigente en el servicio de aseo depende del tamaño de mercado. Seguimos o se utiliza el límite de 5.000 suscriptores en zona urbana. Cuando ese municipio tiene más de 5.000 suscriptores en zona urbana, aplica la resolución CRA 720 del 2015, que se encuentra contenida en el título 2 del libro 5 de la resolución CRA 943. Ojo con esa resolución CRA 943 porque es una resolución compilatoria. Ya están compiladas todas las regulaciones expedidas por la comisión que tienen que ver con el sector de agua potable y saneamiento básico. Entonces allí están compiladas la 720, la 853, la 151 del 2001, todas las resolución que ha expedido la comisión están compiladas en esta resolución 943. Y para los municipios de menos de 5.000 tenemos la resolución CRA 853 del 2018, que está contenida en el título 5 del libro 5 de la resolución CRA 943 del 2021. Entonces, ese primer límite o esa primera característica es importante porque ya de acuerdo a eso, digamos, establecemos en qué ámbito de aplicación nos encontramos. Bueno, bajo esta perspectiva, tenemos entonces para el departamento de Risaralda la aplicación de la resolución CRA 720 solo en 4 municipios: Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa y La Virginia, y la aplicación de la metodología 853 en Marsella, Belén de Umbría, Pía, Santuario, Quinchía, Mistrato, Pueblo Rico, Balboa, La Cele y Guática. Entre ambas metodologías hay, digamos, una diferencia respecto al tipo de técnica regulatoria. Es decir, la comisión como entidad reguladora tiene distintas técnicas para regular los servicios: precio techo, costo del servicio, metodología mixta. Entonces tiene distintas metodologías. En el tema de grandes prestadores, la metodología es de precio techo porque la comisión ha detectado que en municipios grandes existe una mayor probabilidad de existir competencia. Y la metodología de precio techo, por lo menos lo que ha mostrado la aplicación en distintos lugares del mundo, es que precisamente favorece la competencia entre oferentes. Entonces, cuando se determina un precio techo, pues obviamente, y hay diferentes prestadores interesados en ese municipio, pues se da obviamente una competencia normalmente a trabajar por debajo del precio techo, de tal manera que el consumidor o el usuario tenga ese beneficio. Mientras que en municipios pequeños, con pocas posibilidades de tener economías de escala, la metodología es distinta y se maneja por medio de un costo del servicio. Es decir, que para el regulador es importante saber cuánto cuesta realmente el servicio, ya de acuerdo a ese costo real del servicio por actividad y a una determinación de un rango de precios máximo y mínimo, el prestador ya define cuál es su costo que va a aplicar para cada una de las actividades. Entonces, importante esto, aparte de la aplicabilidad que tiene que ver con el número de suscriptores en zona urbana, tenemos que la técnica regulatoria es distinta para ambos prestadores. Bueno, esta gráfica, más bien esta diapositiva, muestra de manera general la diferencia entre ambos modelos tarifarios. En el grandes prestadores, el artículo 39 de la resolución CRA 720 establece que la tarifa final por suscriptor, que es la TFS, es igual a un CFT, que es el costo fijo, más un costo variable por los residuos no aprovechables, multiplicado por los residuos no aprovechables, que son los de barrido, limpieza urbana, no aprovechables domiciliarios y rechazados en aprovechamiento. Y al final, una corriente de residuos aprovechables. Entonces, básicamente la metodología tarifaria de grandes, incluso la de pequeños también, tiene coherencia con un artículo de la Ley 142, que es el artículo 90, donde se establece que
las tarifas estarán compuestas por un cargo fijo y un cargo por unidad de consumo. Respecto al servicio de aseo, tenemos un cargo fijo que es el CFT, pero tenemos dos cargos variables o dos cargos por consumo según corriente de residuos. Entonces tenemos un cargo variable que remunera la operación para disponer adecuadamente los residuos no aprovechables y una corriente para remunerar los residuos aprovechables, que aquí es donde los recicladores de oficio obtienen la remuneración tarifaria por medio de un parámetro que se conoce como el VBA, que es el valor base de aprovechamiento. Y luego al final, esta ecuación se multiplica por uno más menos el factor de contribución o subsidio, que son los que define el Consejo Municipal, de tal manera que los usuarios estratos 1, 2 y 3 reciban un subsidio y los estratos 5, 6 comercial e industrial realicen un aporte solidario. Este costo fijo total para el servicio para los prestadores de CRA 720 está compuesto por tres actividades del servicio. El CCS, que es la comercialización, el CLUS, que es el costo de limpieza urbana. En este concepto de CLUS se agrupan 5 actividades que son poda, corte de césped, lavado, limpieza de playas e instalación y mantenimiento de cestas. Y el CBLS, que es el costo de barrido. Entonces, se agrupan estas actividades. No está de más recordarles que la prestación de las actividades de CLUS y de barrido deben someterse exclusivamente a los inventarios que establezca el PEGIRS. De ahí la importancia, veía ahorita en la lista de asistentes que hay personas de las alcaldías y de los planes de gestión de residuos sólidos, porque la regulación es clara en determinar que siempre la remuneración de las actividades de CLUS y de barrido estarán sujetas a los inventarios y frecuencias que determine el municipio por medio del plan de gestión de residuos sólidos. Entonces, vemos en los controles tarifarios que la superintendencia siempre cuando revisa, por ejemplo, el inventario de césped o de lavado, de barrido, siempre se remite a una comparación con el PEGIRS. Entonces, hay empresas que han tenido que hacer incluso devoluciones porque en el barrido dice, perdón, en el PEGIRS dice, por ejemplo, que son 2.000 kilómetros mes de intervención en barrido y el prestador venía aplicando en el corriente tarifario, no sé, digamos 3.000 kilómetros mes. Entonces, esos 1.000 kilómetros de más, la superintendencia los determina como un cobro no autorizado y ha ordenado devoluciones en varios lugares del país. Entonces, de ahí la importancia en que sincronicen siempre los inventarios que hay en el PEGIRS con lo que se aplica a nivel tarifario en los componentes de CLUS y barrido. En el cargo variable no aprovechable, que es lo que les decía ahora, es un cargo por unidad de consumo de los residuos no aprovechables, o sea, los que se conducen a relleno sanitario. Está compuesto por tres actividades del servicio también: CRT, que es recolección y transporte; CDF, que es disposición final; y CTL, que es costo de tratamiento de lixiviados. Y el valor base de aprovechamiento se maneja por medio de la sumatoria de un CRT promedio, o sea, un costo de recolección y transporte promedio del semestre anterior, más el CDF promedio también del semestre anterior. Tengan en cuenta que para los que aplican esa metodología, incluso en 853, que la fórmula de aprovechamiento es la misma, la comisión en distintos conceptos ha determinado que el costo de disposición final que se conduce a la fórmula de valor base de aprovechamiento debe quitársele los incentivos. Recuerden que en disposición final se aplican dos incentivos: el incentivo de regionalización, que es el que aplica el operador del relleno sanitario para transferirse al municipio receptor de los residuos. En este caso, por ejemplo, en el tema de Glorita, es un incentivo que pagan los usuarios distintos a Pereira porque no se cobra en el lugar donde está ubicado el relleno. Y ese valor de ese incentivo lo recoge el prestador y se lo traduce o se lo transfiere al municipio, que es el municipio receptor de los residuos, en este caso Alcaldía de Pereira. Y hay otro incentivo que es el IAT, que es el incentivo al aprovechamiento y tratamiento, que está reglamentado en un decreto, que es el decreto 802 del 2022. Ese incentivo es del 0,8% del salario mínimo legal vigente por tonelada. A precios de hoy está como en 14.000 pesos por tonelada, y también se suma al costo de disposición final. Lo que ha determinado la comisión en unos conceptos es que esos dos elementos, el incentivo de regionalización, el IAT, se eliminan o se excluyen para poder llevar aquí en una fórmula de valor base de aprovechamiento el CDF sin esos incentivos.
Bueno, y considerando que tenemos dos corrientes de costo variable por residuos no aprovechables y por residuos aprovechables, tenemos de esa misma manera unos consumos facturables. Los consumos facturables, y aquí viene una discusión que siempre es importante tocar en el servicio de aseo, es que en el servicio de aseo, a diferencia de otros servicios públicos domiciliarios, no tenemos posibilidad de hacer micromedición de los residuos que produce cada suscriptor, como si pasa, por ejemplo, en acueducto. En acueducto yo sé claramente cuántos metros cúbicos consumí, en energía también cuántos kilovatios. En aseo no existe esa medición del consumo por usuario y por ende lo que establece la norma es una distribución de esas toneladas que ingresan a los sitios de disposición final, se saca un promedio y con base en la cantidad de suscriptores que se tienen, se aplica una distribución de esos consumos. Entonces, en aseo se maneja más que una micromedición, se maneja es una macromedición, que son las básculas de los rellenos, que es la que me marca a mí la cantidad de residuos de esa área de prestación y se hace una distribución por usuario. Esos residuos, como pueden ver en esa fórmula de la mano izquierda, del 720, los multiplicadores del CVNA, que es el costo variable no aprovechable, son cuatro residuos, que son los de barrido, los de limpieza urbana, los no aprovechables domiciliarios y los rechazados en las secas, que es el TRRA. Y al final, este valor base se multiplica por las toneladas de residuos efectivamente aprovechados y esa es la ecuación, pues que al final, cuando se aplica, se multiplica por uno más menos el factor de contribución o subsidio. Bueno, y en pequeños prestadores, que tenemos pues la gran mayoría de municipios del departamento, 9 municipios de los 13 que tenemos, la fórmula, como pueden ver, es muy parecida. Tenemos acá la tarifa final, que está en el artículo 58 de la 853, es igual también a un cargo fijo, como lo tiene la 720. Y también tenemos dos corrientes de residuos, sino que en el tema de consumos facturables, que son los que empiezan por T, toneladas de residuos, se condensa y solamente se manejan dos corrientes de residuos. Entonces está el residuo general que va al relleno, que es el TRN, el tonelaje de residuos no aprovechables, y el TRA, que son los residuos de aprovechamiento, que también en este caso son los que presta el prestador de la actividad como tal, los recicladores, las oro o las de oro. Recuerden que a raíz de la del decreto 1381 del 2024 que le otorgó exclusividad a los recicladores, vamos a tener las oro, organizaciones de recicladores de oficio, pero también las de oro, o sea que los que son distintos a ese tipo de, de, de de prestadores, reconociendo en todo caso que este decreto 1381 le otorgó una exclusividad de 15 años a los prestadores de aprovechamiento, pues legalmente constituidos como oro. Bueno, entonces tenemos costo fijo total, como pueden ver acá, la fórmula también es muy parecida a la que tenemos en 720. ¿Cuál es la única diferencia? Que normalmente, salvo algunos casos, cuando ese prestador es un primer segmento en esta metodología, el CLUS y el CBLS, que son los componentes de limpieza urbana y de barrido, se suman y se llevan a un solo componente. Eso pues lo que pasa en los prestadores que son segmento 2 y 3, que son la gran mayoría de municipios del departamento, aplican esa metodología condensada donde el cargo fijo en el componente de CLUS y barrido se suman. En el costo variable también es muy parecido, tenemos un CRT, recolección y transporte, pero acá en pequeños prestadores entró a jugar un componente que hace falta también en 720 y es el componente de tratamiento. Este CT es el costo de tratamiento y ahora vamos a ver que es un elemento bastante importante que ha permitido pues, que algunos municipios, por ejemplo, que hacen compostaje o que hacen cualquier tratamiento alternativo a la disposición final tengan un cierre financiero porque eso no se estaba generando. Valor base de aprovechamiento es la misma, perdón, el valor base de aprovechamiento es la misma fórmula que tenemos en 720. Y como les decía, estos 5 consumos facturables por suscriptor que tenemos en 720 se traducen solamente a 2 en el caso de prestadores de 853 y al final también todo eso multiplicado por el factor de contribución o de subsidio. Entonces, importante pues reconocer que la estructura tarifaria tanto de pequeño como de grandes tienen una misma
digamos, una misma concepción de la fórmula es muy parecida. Sin embargo, la diferencia la marca básicamente la existencia de menos consumos facturables cuando estamos hablando de un pequeño prestador. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de esos componentes, de esas actividades. En el costo de comercialización por suscriptor, que es el primer elemento del cargo fijo, en 720 funciona, como les decía, por medio de una metodología de precio techo, donde dependiendo del segmento y del tipo de convenio de facturación conjunta se determina cuál es el costo de comercialización. Les explico lo de facturación conjunta. El servicio público de aseo, por disposición constitucional, legal y reglamentaria, no puede ser suspendido por falta de pago. Eso hace que cuando un prestador de aseo necesita facturar, pues obviamente existe un decreto que establece que debe facturarse por medio de un servicio de facturación conjunta, de tal manera que exista como la presión de que el usuario debe pagarlo para poder obviamente hacer viable la prestación. Como el servicio en sí no puede suspenderse, entonces se engancha normalmente a los convenios de facturación conjunta con prestadores de acueducto o energía. Incluso en los últimos años también con gas se ha presentado algunos casos donde el servicio de aseo se factura con gas. Entonces, en 720 simplemente se establece qué tipo de convenio tengo, si facturo conjuntamente con acueducto o con energía, y ya de acuerdo a eso aplico un costo de comercialización respecto al segmento. El segmento en 720 es una segmentación muy sencilla, solamente son dos segmentos. En el segmento uno están las grandes ciudades y capitales que tiene el país, municipios de más de 100.000 suscriptores o municipios de ciudades capitales. Por ejemplo, Pereira es un segmento uno, pero por ejemplo, Dos Quebradas es un segmento 2 porque tiene menos de 100.000 suscriptores. Entonces, aplica bajo la segmentación de uno o 2 y ya cuando ubico el segmento, ubico el tipo de facturación conjunta y tomo el valor. Ese es el valor techo. Y estos son valores que están a pesos de diciembre del 2014, que es el periodo base de la metodología 720. Y de acuerdo a eso hago las actualizaciones con IPC en este caso. Aquí hay algo muy importante y es que en el parágrafo del artículo 14 de la 720 se dice que si en el municipio se presta la actividad de aprovechamiento, ese costo de comercialización que acabo de elegir de los dos cuadritos anteriores se puede incrementar en un 30%, de los cuales 18.6% son para el prestador de no aprovechables y el 11.4% para los prestadores de aprovechamiento del municipio. Entonces, es importante cuando el municipio tiene prestación de la actividad de aprovechamiento, porque no solamente el prestador de aprovechamiento gana por el valor base de aprovechamiento, que es el cargo variable, sino que también gana una porción proveniente de este incremento del costo de comercialización, que es el 11.4%. Incluso el prestador también de aseo gana ese margen del 18.6% porque se entiende que el prestador de aseo debe hacer las liquidaciones de la actividad de aprovechamiento, debe cuando hace las publicaciones publicar también la tarifa de aprovechamiento. Entonces, ese 18.6% de incremento en el costo de comercialización favorece las actividades que el prestador de aseo debe ejecutar producto, perdón, producto de la existencia de una nueva actividad del servicio. Bueno, y en 853 la metodología funciona distinto. Recuerde que en 853 la metodología es de costo del servicio y luego la comparación con un rango de precios. Entonces, lo que establece esta situación en 853 es que se debe, para el costo de comercialización, hacer un checklist con base en los estados financieros. Ojo que en 853 la metodología es de actualización anual. Eso también es algo que se me olvidó decirles. En resolución CRA 720 se hace la actualización cada 6 meses. Por ejemplo, las tarifas que se aplican de enero a julio de este año 2026 son un promedio de costos y de parámetros de julio a diciembre del 2025. En 853 funciona distinto. Ahora en el mes de julio hay que hacer una actualización de toda la metodología con base en los estados financieros del año 2025. Entonces funciona como con ese intervalo y esas tarifas se estructuran o se aplican de julio del 26 a junio del 27. Entonces, como les digo, con base en estados financieros del año I-1, en este caso del año 2025.
y se aplican durante un rango de un año y después vuelven y se actualizan. Es de actualización anual la metodología de 853. Entonces, ¿qué se hace? Se toma de la información contable y financiera del año I-1 la información de cuánto gastó el prestador por personal, por los equipos, muebles, computadores, máquinas, costos imputables al desempeño de la actividad, o sea, la facturación, la emisión de facturas, la entrega, el convenio de facturación y aquí los gastos generales se llevan a un valor, se llevan a una tabla, perdón, se le asigna el porcentaje de dedicación. Ese porcentaje de dedicación es importante, ¿por qué? Porque en municipios pequeños normalmente, por ejemplo, suele pasar, y lo he visto, que la persona que hace, por ejemplo, la dirección comercial también hace supervisión del servicio. Entonces se tiene que establecer el porcentaje de dedicación y ya de esa manera con el costo real del servicio y la aplicación de las tasas de capital, tasas de transacciones financieras, de capital de trabajo, dividido el número de usuarios, se establece cuál es el costo real de esa actividad. Y ese valor de ese costo real se compara con un valor techo. Entonces, como les digo, mire que esa metodología de saber realmente cuánto es el valor del servicio, cuánto le cuesta al prestador la actividad, solamente es relevante en resolución CRA 853. En 720, cuando el prestador aplica ese rango de precios, en ninguna parte la comisión le pregunta cuánto se está gastando. Entonces, en 853 es una metodología que busca garantizar la suficiencia financiera del prestador, es decir, que el prestador pueda, por medio de esa dinámica de costos reales de prestación que puede verse alterada de un periodo a otro. Por ejemplo, es que tuve que conseguir una persona para PQR y esa nueva persona entró al año siguiente. Entonces, claro, esa dinámica de tener nuevos costos en la actualización se reconoce y por ende se lleva nuevamente a tarifa. Entonces, es importante que los prestadores de 853 estén en la medida de lo posible haciendo esta actualización anual porque es la forma en la que se garantiza la suficiencia financiera. Y aquí viene también una diferencia muy grande con 720 y es que efectivamente hay un incremento en el costo de comercialización cuando hay aprovechamiento, como pasa en 720. Sin embargo, en 853 la aplicación de este valor va a depender de las tasas de aprovechamiento que tenga el municipio. Entonces, aparece esta formulita que dice que el incremento en el costo de comercialización es el mínimo valor entre 37%, que sería el tope máximo, 1,9733 menos multiplicado por B menos 0,0263. ¿Y este B es quién? Este B es la porción que se está aprovechando en torno a la generación de residuos del municipio. Me explico. La generación de residuos de un municipio es que es la sumatoria de los residuos que están yendo a relleno más los que están siendo aprovechados. Ahí hubo un problema cuando empezó en vigencia el decreto 596 y es que muchos municipios estaban asumiendo que la producción de residuos del municipio era solamente lo que se les llevaba a relleno. Entonces, cargaban o establecían las líneas de producción de residuos solo basado en la cantidad de residuos que van a relleno sanitario, desconociendo que había también bajo la sombra algunas personas que estaban también recogiendo material aprovechable y que eso también es generación. Entonces, ese factor B que hace parte de esa formulita de incrementos CSS es la porción de cuántas toneladas se están aprovechando en términos de la generación de residuos del municipio. Y la generación es que lo aprovechado más lo dispuesto. Entonces ese factor beta tiene que ver con eso. Efectivamente, en la medida que haya un mayor aprovechamiento, esto es un multiplicador, ese B se está multiplicando por un factor y por ende en la medida que el municipio tenga más aprovechamiento, el incremento en el costo de comercialización va a ser mayor, sin que sea máximo el 37%, porque mire que esa fórmula coloca ese límite, el mínimo 37%. Entonces, lo que ha pasado es eso, es una determinación de un incremento que es variable para el caso pues, de prestadores de 853. En 720 sí no pregunta eso. En 720, así el prestador de aprovechamiento haga el aprovechamiento de una sola tonelada, es procedente el incremento del 30% en el costo de comercialización. En 853 depende de la proporción que se está aprovechando. Entonces, hay municipios donde solo el incremento del CCS es de solo el 10%, de solo el 20%. ¿Producto de qué? De que hay un poco aprovechamiento en ese municipio y la forma de poderlo subir
sin que en ningún caso supere el 37%, es determinando o subiendo las tasas de ese aprovechamiento. Y ya después de que se hace el incremento en ese CSS, el 41% es destinado al prestador de no aprovechable, o sea, al prestador de aseo, y ese 59% se recauda y se entrega de manera proporcional a los prestadores de aprovechamiento que tiene el municipio. El año pasado, cuando hicimos con empresas públicas de Risaralda un trabajo bastante importante, pues que Darwin Hernández direccionó y estuvo al frente de este trabajo, estamos buscando, digamos, o evaluando cómo fomentar la economía circular en el departamento. Y la economía circular en el departamento, pues se genera, obviamente, con distintas maneras, también en el tema de los usuarios, también la forma en la que educo a los usuarios. Entonces, es claro, el tema de existencia de infraestructura, pero algo muy importante es el incentivo tarifario, es decir, que los actores, las personas que hacen parte de ese mercado, los que son determinantes en la toma de decisiones, gocen con los incentivos necesarios. Y uno de esos incentivos es tener las tarifas bien aplicadas para que de esa manera pues, puedan existir recursos para cubrir los costos de prestación del servicio. Bueno, en el tema de costo de limpieza urbana, la metodología también establece en 720 una fórmula y en 853 otra. Entonces, en 720 es un valor del costo de poda más el costo de corte de césped por los metros cuadrados intervenidos, el costo de lavado por los metros cuadrados de lavado. Entonces, se determina con base en los inventarios realmente intervenidos en cada periodo. Por decir algo, hemos visto que hay clubs que varían positivo o negativamente porque el prestador intervino más o menos metros cuadrados de césped, por ejemplo. Entonces es un club variable. En 853 se determina primero el costo de barrido por medio de un costo, este barrido sí tiene un costo techo en 853, pero también se determina el CLUS de prestación, o sea, el costo real de prestación de esa actividad. Entonces, también entra a jugar la importancia de medir realmente cuánto cuestan los operarios, la maquinaria que se utiliza para la poda, para el corte de césped, remunerada a un costo de remuneración de capital que es un WACC, luego dividido entre el número de usuarios. Entonces, lo mismo, en 853 es importante el costo de prestación del servicio de tal manera que se pueda garantizar la suficiencia financiera del prestador y todos los años la información es distinta y por eso es importante estar haciendo la actualización de las tarifas. Bueno, en CBLS, que es el barrido también, en 720 hay un precio techo, la longitud de barrido se determina por medio de los inventarios que hay en el PEGIRS, eso se divide entre el número de usuarios. Y en 853 también el componente de barrido se le evalúa su valor techo por medio de, bueno, mejor dicho, hay un valor techo que se compara con el valor real de la prestación del servicio. Entonces es relevante nuevamente o importante la medición del costo real de prestación del servicio. En recolección y transporte, en 720 hay unas fórmulas donde básicamente me dice el CRT es el mínimo valor entre dos funciones más los peajes. La función uno y la función 2 son funciones que simulan la existencia o no existencia de estaciones de transferencia. ¿Dónde es, digamos, recomendable tener transferencia, estación de transferencia en municipios que primero tienen grandes flujos de toneladas y segundo las distancias a relleno sanitario son altas? Entonces, cuando uno, por ejemplo, marca o miden para Pereira la función 1 y la función 2, la de mínimo costo es una función que dice o que básicamente te enuncia que no es necesaria una transferencia, porque si bien Pereira tiene un promedio de 15.000 toneladas mensuales de producción, tiene relleno sanitario ubicado a 20 kilómetros. Entonces, cuando uno en esas funciones reemplaza D, que es la distancia, y QRT, que son las toneladas promedio recolectadas y transportadas, corre ambas funciones. La función que te da la de mínimo costo es la función uno, que es la que dice no necesitas transferencia, porque ese mercado es un mercado de 15.000 toneladas, es un mercado considerable, pero dada la distancia, 20 kilómetros, no es recomendable o no es necesario gozar con transferencia. Pero, por ejemplo, si uno mide esto, tengo un cliente que es Río Negro, Antioquia, por ejemplo, que tiene 5.000 toneladas, pero que recorre 100 kilómetros para relleno sanitario, que es Pradera. Pues obviamente cuando uno marca allí
esta función, la de mínimo costo, la función 2 donde te dice, ve, tienes primero un mercado considerable de 5.000 toneladas y segundo, tienes una distancia de 100 kilómetros. Entonces te recomiendo, o más bien la señal que te da la función es que deberías de contar con transferencia. Y en 853 también se hace por medio de un checklist. Entonces, cuánto vale el personal en el año, los conductores, operarios, supervisores. También siempre tengan en cuenta, compañeros, el porcentaje de dedicación, porque, por ejemplo, si yo no reconozco en la estructura de costos que hay personas supernumerarias que hacen distintas funciones, pues obviamente no voy a tener una estructura de costos acorde con mi realidad y voy a estar de pronto cargándole al usuario ineficiencias o valores por encima de los que realmente yo me gasto en la prestación del servicio. Entonces, importante la dedicación, el personal, qué vehículos estoy utilizando, mini cargadores, volquetas, compactadores, equipos menores, motocicletas, carretillas, cuánto me gasto en combustible, en mantenimiento, en parqueadero, en peajes. Entonces, hago ese checklist de estos costos, lo divido, pues le aplico los porcentajes de rendimiento de capital de trabajo, factor de gasto administrativo, tasa de descuento. Llega un valor total, lo divido entre las toneladas promedio que hice, por decir algo, en el 2025. Eso también es de recálculo anual. En 853 siempre es de recálculo anual. Entonces, la actualización que van a hacer los prestadores ahora en julio la deben realizar con base en estados financieros del 2025. Entonces, como aquí en ese checklist nos pregunta los costos, la división se hace entre las toneladas promedio que dispuse en el año 2025. De esa manera llego a un valor en pesos por tonelada y lo comparo con un mínimo regulatorio. Entonces, siempre es esa metodología importante que lo tengamos en cuenta y que nos vayamos con esa concepción. El diseño de la metodología de 853 es un diseño pensado para reconocer las pocas economías de escala y preocuparse más por el tema de la viabilidad financiera del servicio. En la medida en que el servicio, y eso ya lo entiende muy bien la comisión, hace unos años no lo entendía muy bien, y es que la comisión sabe hoy que si no garantiza la viabilidad financiera del servicio, pues el prestador se va a quebrar, va a tener que ser intervenido y va a haber un problema sanitario en el municipio. Entonces, en municipios pequeños se busca garantizar más la sostenibilidad financiera por medio de esas fórmulas donde sí preguntan cuál es el costo de prestación del servicio. Mientras que en 720 la metodología es de precio techo porque son mercados importantes de más de 2.000, 3.000 toneladas, donde hay normalmente competencia de oferentes. Por ejemplo, aquí en Pereira hay 2 o 3 prestadores de aseo que compiten por el servicio precisamente por eso, porque la señal regulatoria es una señal de precio techo y el prestador va y con base en sus costos reales, que son ya una información interna que no debe revelar obligatoriamente, como si pasa en 853, toma sus decisiones en torno a cuál es el costo que puede salir a operar en mercado. Bueno, en disposición final y tratamiento de lixiviados, pues tenemos la bondad de que Pereira pues aún cuenta con relleno sanitario, no sabemos por cuánto tiempo, pero lo tenemos. Sin embargo, sé que, por ejemplo, creo que en Quinchía tenemos un relleno sanitario. Entonces, la gran mayoría de prestadores lo que hacen es aplicar el CDF y el CTL, o sea, el costo de disposición final y el costo de tratamiento de lixiviados que factura mensualmente la Glorita. Recuerde que la Glorita aplica o inaplica el incentivo de regionalización. Entonces, para usuarios que están ubicados aquí en Pereira, ese costo, ese incentivo de regionalización no es procedente. Pero, por ejemplo, en La Virginia, en Dos Quebradas, en Santa Rosa, en municipios distintos al lugar donde está ubicado el relleno, les facturan ese incentivo de regionalización. Es más o menos el 0,69% del salario mínimo legal vigente. Se aplica y eso pues se factura por encima del costo de disposición final. Es decir, el costo de disposición final de la Glorita, por decir algo, vale 30.000 pesos, pero el incentivo vale 9.000. Entonces, son 39.000 pesos, 30.000 que son para costo de servicio y 9.000 que son para el municipio receptor de las toneladas. Y está el IAT, que ese sí lo aplica, ya no lo aplica pues, el prestador de disposición final, sino que lo aplica el prestador de aseo. Aquí yo quiero hacerles como un llamado importante a que busquen la manera de aplicar el incentivo. Ese incentivo IAT es un incentivo que fue creado inicialmente en un decreto que fue el decreto 2412 del 2018.
y ese decreto entró en vigencia en todo el país desde agosto del 2019. Y lo que dice la teoría de ese incentivo es que el incentivo se factura como un mayor valor en el costo de disposición final, equivale al 0,8% del salario mínimo legal vigente por tonelada, precios de hoy está como en 14.000 pesos por tonelada, se suma al costo de disposición final, se le factura a los usuarios, se recauda y cuando se recauda se le entrega al municipio. Ese municipio lo guarda en una cuenta especial, el decreto 802 del 2022, que es el decreto que hoy está vigente, establece cómo es la dinámica, que es una cuenta especial, que son recursos de destinación específica, los va guardando y cada año, antes del 31 de julio, los que se quieran postular para acceder a ese recurso, presentan un proyecto. Ese proyecto debe cumplir unos requisitos que están en una resolución del Ministerio de Vivienda, que es la resolución 0547 del 2022. Entonces, presentan el proyecto y pueden obtener esos recursos. Entonces, importante porque, por ejemplo, aquí en Pereira, el IATE se ha venido facturando. Pues he tenido pues como no información muy clara si asignaron o no asignaron el recurso finalmente, pero se han presentado proyectos. Esos proyectos deben ser enfocados exclusivamente a la actividad de aprovechamiento y tratamiento y solamente pueden postularse prestadores de servicios públicos. Entonces, tanto organizaciones de recicladores como prestadores normales de servicio público. Entonces, un llamado especial a que busquen la manera de aplicar ese incentivo. El decreto 802, que es el que hoy está vigente, dice que el incentivo es procedente en municipios donde existen proyectos de aprovechamiento viables. O sea que el que marca, digamos, la aplicación o inaplicación del incentivo es el municipio por medio del PEGIRS. Y ya el prestador, cuando tiene, digamos, ese visto bueno o ese chulito de parte de la alcaldía, inicia la aplicación del incentivo, ya la dinámica de facturación, recaudo y traslado. Bueno, y en valor base de aprovechamiento para ambas metodologías, la fórmula es la misma, es un CRT promedio, recolección y transporte, CDF promedio también y multiplicado por uno menos DIN, que es un incentivo del 4% que se aplica en las rutas que tengan rechazos menores al 20%. Bueno, rápidamente los consumos facturables en grandes prestadores, como les decía, son cinco. Tengan en cuenta que los que están aquí sombreados en azul es porque son de distribución homogénea, es decir, mire por ejemplo TRBL, el TRBL que son los residuos de barrido, tienen una distribución homogénea, entonces, ¿cuántos fueron las toneladas de barrido promedio semestre? Fueron 100, listo. ¿Cuántos usuarios promedio semestre tengo? O sea, el N, tengo 100, entonces listo, 100 sobre 100 da 1, o sea que cada usuario me paga una tonelada por suscriptor mes. Es de distribución homogénea. Todo lo que ustedes ven ahí con azulito es de distribución homogénea. Entonces es cuánto genero, promedio semestre y lo divido entre el número de usuarios. En algunos casos hay que restar los usuarios desocupados. Les pedimos por favor un poco de paciencia, que el doctor Edilberto ya se vuelve a conectar.
Muchas gracias por la paciencia. Estamos ya ajustando algunas cositas para que vuelva la conexión. Hola, hola. Qué pena que realmente se me fue la energía, entonces casi no puedo conectarme de nuevo. Ya me escuchan, ¿cierto? De nuevo. Pau, ¿me confirmas? Perfecto. Y también la presentación. Listo. Bueno, entonces les estaba diciendo que todo lo que ustedes ven en azulitos de distribución homogénea, o sea, se saca el promedio semestral, se divide entre el número de usuarios. Sin embargo, el TRNA, que es el tonelada de residuos no domiciliarios, perdón, domiciliarios no aprovechables,
si tienen una distribución por factor de producción. O sea, por eso es que ustedes cuando ven en 720 Pereira, Os Quebrada, La Virginia y Santa Rosa, ven en 720 el TRNA, se van a dar cuenta que el TRNA es distinto en los usuarios, va subiendo en la medida que sube el estrato, precisamente por esos factores. Es decir, que la comisión asume, tomando como referencia al estrato 4, que tiene un factor de 1, que los estratos 1, 2 y 3 generan menos residuos y los estratos 5 y 6 generan una mayor cantidad de residuos. Gran parte del problema se lo lleva al pequeño productor, donde se asigna un 2,44, es decir, la resolución ante la falta de medición de consumo que se da en el servicio de aseo asume que por cada kilo de residuos que genera un estrato 4, el comercial genera 2,44 kilos. Entonces, por eso las tarifas de los pequeños productores han sido un problema siempre, es precisamente por esa falta de medición. Por eso los pequeños productores a veces es que tengo un almacén muy chiquito, es que la droguería genera solamente una bolsita, pero ante la inexistencia de un factor o más bien una micromedición del consumo, la resolución lo que hace es asignarle una producción de 2,44 veces más que la del estrato 4, desconociendo que en algunos casos esta producción es distinta. Bueno, y en aprovechables, el TRA también es de distribución homogénea, entonces se toma la información de la superintendencia que la publica cada mes, se saca el promedio y se divide también homogéneamente entre los usuarios. En 853, los consumos facturables, ambos, tanto el de no aprovechables como el de aprovechables, ambos son de distribución homogénea. Por eso es que ustedes ven en 853 que la tarifa al estrato 1 es de 10.000 y la del 4 es de 10.000. O sea, es la misma tarifa antes de subsidio y contribución. Entonces, siempre la tarifa antes de subsidio y contribución va a ser exactamente la misma en cada estrato. ¿Qué lo hace distinto finalmente? La aplicación del subsidio y la contribución. Entonces, por ejemplo, si el subtotal de la tarifa en 853 es de 10.000 pesos, pero el estrato 1 tiene un subsidio del 50%, pues ese estrato 1 va a pagar finalmente 5.000 pesos, porque los otros 5.000 son un subsidio. Caso contrario, un comercial, si tuviese una contribución también positiva, pero del 50%, él no va a pagar 10.000, sino 15.000. Va a pagar 15.000, de los cuales 10.000 pesos son de costo de servicio, y esos otros 5.000 de más son una contribución de solidaridad. Recuerden que las contribuciones son valores que paga el municipio por medio de recursos del Fondo de Solidaridad, que son alimentados principalmente con recursos del SGP de agua potable. Entonces, esas cuentas de los subsidios otorgados versus las contribuciones facturadas son cuentas que se hacen cada mes con el municipio. Bueno, los factores de subsidio y contribución, aquí van unas cositas importantes, es función exclusiva de los consejos municipales. Tengan en cuenta, por favor, que esos acuerdos tienen una vigencia máxima de 5 años. Ojo que hemos encontrado cuando vamos y miramos un acuerdo municipal, por decir algo de fecha 2019. Ojo que ese acuerdo ya desde el 2024 está vencido, o sea, lo que dice el artículo 125 de la Ley 1450 del 2011 es que esos acuerdos pueden estar vigentes solo por 5 años. Entonces revisen por favor la vigencia de los acuerdos, porque cuando está vencido el municipio puede tener problemas de certificación de recursos del SGP. Entonces es importante mirarlos. En los estratos 1, 2 y 3 se manejan topes máximos, 70, 40 y 15. Los estratos 1, 2 y 3 son los máximos de subsidios. Tengan en cuenta también, compañeros, que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual, mediante un artículo, un parágrafo que adicionó esta ley 1450 en el artículo 125, estableció la posibilidad de que el sector rural tenga un subsidio mayor. Entonces, importante de pronto para los fondos de solidaridad que sean superavitarios o municipios que tengan ahí la posibilidad de disponer más recursos, de pronto pensar en la posibilidad de dar un mayor subsidio en los estratos 1, 2 y 3 del sector rural. Y en los estratos 5, 6 comercial e industrial están los topes mínimos que establece esta ley 1450, que son 50, 60 en los estratos 5 y 6 y 50 y 30 en los comerciales e industriales. La actualización, también hay una gran diferencia entre ambas metodologías. En 720 tenemos 4 factores de actualización. El salario mínimo legal vigente para CLUS y para barrido, por eso pues ahora en enero hubo pues unos incrementos significativos en la tarifa de aseo,
producto del incremento en el salario mínimo, porque esos son indexadores directos de esos dos componentes que son el 80% del cargo fijo. El IPC, que es el índice de precios al consumidor para dos actividades del servicio, que es comercialización y costo de tratamiento de lixiviados. El IPCC, índice combinado de precios al consumidor y combustible para el CRT, que es el costo de recolección y transporte. Y hoy en día el IOAM, índice de horas ambientales, antes era por medio del IOEX, que es índice de horas de explanación, se maneja la actualización del costo de disposición final. Eso es con lo que se maneja hoy en 720. Sin embargo, en 853 se aplica solo un indexador, que es el IPC. Entonces, en 853, acudiendo al principio de simplicidad, la comisión optó por un indexador único, como pasa, por ejemplo, en Acueducto, donde existe un solo indexador que también es el IPC. Entonces, en estos casos hay que tener en cuenta que cada vez que hay acumulación del 3% es procedente la actualización de todos los costos. Bueno, este tema de estándares del servicio, que es el cumplimiento efectivo de frecuencias y horarios, el cumplimiento de una meta de reclamos comerciales y la verificación de la antigüedad del parque automotor, solo es procedente en resolución 720. Hoy en 853 no existen ese tipo de indicadores, por ende pues no se miden, pero por ejemplo un prestador que está en 720, si tiene la flota obsoleta, pues un poco antigua, debe aplicar unos descuentos en el costo de recolección y transporte, situación pues que no sucede en 853. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de lo siguiente. La remuneración del aprovechamiento, entonces, como para, digamos, recapitularla un poco. Recuerden que nosotros, si es objetivo del departamento incrementar las tasas de aprovechamiento, eso se logra mediante diferentes acciones, que en algunos casos los PEGIRs municipales trabajan obviamente las campañas, en socializar las frecuencias, horarios, en apoyar a que las personas sepan cómo hacer la separación en la fuente. Hay muchos aspectos pues que son de tipo pedagógico, pero también hay uno que es muy importante que es de tipo remuneratorio, es ese actor que va a prestar ese servicio, qué remuneración puede tener. Entonces, si queremos incrementar las tasas de aprovechamiento en el municipio, tenemos que ser muy claros en cuál es la forma de remunerar la actividad. Entonces, recuerden que el aprovechamiento de residuos sólidos tiene dos formas de remunerar. El primero es una remuneración de costo fijo, que es el incremento que podemos hacer en el costo de comercialización en municipios que tienen aprovechamiento y un elemento de costo variable que es el valor por cada tonelada que se aprovecha. Entonces, respecto a ese costo de comercialización, que es el elemento del costo fijo, recuerden que 720, en resolución que era 720, el incremento es del 30%, independientemente de cuánto se está aprovechando. Sube el 30%, que es compuesto por el 18.6 para el prestador de aseo y el 11.4 para los prestadores de aprovechamiento, y ese incremento, vuelvo y lo resalto, es independiente de la cantidad de residuos que se aprovecha. Entonces ahí pues va directo. Pero en municipios que están en 853, esa metodología sí pregunta cuáles son las tasas de aprovechamiento. Esa es la fórmula que yo les decía ahorita. El incremento en ese costo de comercialización es el mínimo valor entre 37% y la aplicación de esa fórmula que hay acá, donde ese factor beta es en el numerador pueden ver las QEA, que son las toneladas efectivamente aprovechadas, dividido la generación. Y la generación es que lo recolectado y transportado, o sea, lo que va relleno, más lo que se aprovecha. Entonces, tenemos pues que en unos casos, bueno, no, uno tendría que graficar esta fórmula o esta función, que es una función lineal, graficarla en términos de diferentes valores de QEA y QRT para mirar cuál es la tendencia y buscar de pronto cuál es para cada municipio, cuál es ese aprovechamiento mínimo ideal que se debe implementar para poder garantizar la remuneración total del 37%. Pensaría que lo que tenemos que buscar para poder remunerar a las organizaciones de recicladores que prestan esta actividad en los 9 municipios pequeños es mirar de qué manera subimos las tasas de aprovechamiento, cuál es la forma de subirlas y llevarlas a un nivel donde pueda aplicar el CCS de incremento del 37%. Y ya esos recursos se facturan o se entregan en un 41% para el prestador de aseo y un 59% para los prestadores de aprovechamiento. Ojo que ese 59% y lo mismo en ese 30%, perdón, ese 11.4% que hace parte aquí en 720,
se entrega a los prestadores de aprovechamiento en términos de las toneladas aprovechadas. Entonces, por decir algo, los recursos recaudados por ese incremento en el costo de comercialización son de 1.000.000 de pesos. Y entonces ese millón, ¿cómo se entrega? En términos de las toneladas aprovechadas de cada prestador. Entonces el prestador de aprovechamiento uno aprovechó el 60%, o sea, de las toneladas totales de aprovechamiento promedio de ese municipio, tiene el 60% de participación, entonces se entrega el 60% de ese 1.000.000 de pesos, se le entrega por costo de comercialización a ese prestador. Entonces, también es importante tener en cuenta ese tema. Bueno. Esta remuneración de aprovechamiento, compañeros, hay que tener en cuenta que la fórmula en ambas metodologías es la misma, se los venía diciendo. Recuerden eliminar del cálculo los incentivos, tanto el de regionalización como el IR, perdón, el de regionalización como el IAT, porque existe el concepto de la CRA que dice que se debe eliminar. El título habilitante, la tarifa de aprovechamiento, lo da la publicación mensual de toneladas aprovechadas que realiza la superintendencia. Ojo con eso porque la super ha sido muy clara y he vivido muchos casos donde el prestador de aseo dice, es que ese prestador de aprovechamiento no tiene ECA, es que ese prestador de aprovechamiento no tiene microrruta, no tiene eso, mejor dicho, eso es guerra perdida. La superintendencia ha dicho, después de que yo publique, aquí, por ejemplo, en este link, compañero, les dejo la última publicación que hizo la Super. Ahí están las toneladas aprovechadas de todo el país. Por ejemplo, cuando yo filtro, aparecen en los municipios pequeños una organización, una sola organización. Bueno, no recuerdo cuál es el nombre, pero si ustedes miran en este link, pueden descargar la cantidad de aprovechamiento de todo el país. Entonces, la superintendencia lo que ha dicho es eso. Después de que yo publique, el prestador de aseo lo único que tiene que hacer es aplicar sin preguntar, sin refutar, obviamente, si tiene algunas quejas, hágamelas saber, pero eso no le da a usted la potestad de inaplicar. Entonces es importante siempre, compañeros, que estemos revisando. La Super realiza esa publicación mensualmente, entonces todos los meses estar mirando, porque a veces lo que pasa es que la superintendencia publica y a veces el prestador ni siquiera se da cuenta que hubo un nuevo prestador de aprovechamiento en el municipio. Entonces estar revisando esa información mensualmente. Recuerden ustedes que después de que la superintendencia publica y con base en el modelo tarifario que esté aplicable en ese municipio, el prestador de aseo liquida, factura, recauda los recursos y ya cuando tiene ese recaudo es que hacen el comité de conciliación de cuentas. Recuerden también que el año pasado la Comisión de Regulación expidió la resolución CRA 1011 del 2025 que reglamenta la operatividad y funcionamiento de los comités de conciliación de cuentas. Entonces, ahí ya dice de qué manera funciona, cómo se convoca, quién hace de secretario técnico, cómo son las sesiones. Entonces, importante en los municipios que se esté aplicando este tema de aprovechamiento, mirar muy bien la resolución CRA 1011, que es la que establece la operatividad y funcionamiento de los comités de conciliación. Respecto a la construcción de promedios en 720, tanto CRT como CDF del semestre anterior, en 853, tanto el CRT y el CDF para calcular el valor base es del año fiscal anterior. Entonces, de la misma manera en que ahora les decía que en julio tienen los prestadores de 853 que hacer una actualización con base en 2025. En esa actualización deben tomar los promedios de 2025 de ambos costos y estructurar el valor base de aprovechamiento. Se eliminan los incentivos del cálculo. Para las toneladas en 720 es la información promedio del semestre anterior, es decir, que los que están en 720 en ese link que está en la diapositiva anterior se descarga la publicación, se construye el promedio y ese promedio se aplica en el semestre siguiente. O sea, de enero a julio de este año, perdón, de enero a junio de este año aplico promedio julio a diciembre. Pero en 853 es la información mensual, o sea, no se construye promedio, es todos los meses la super publica y es la información que va a tarifa específicamente. Entonces, importante en 853 siempre estar mirando esa información. Bueno, en general, ambos tipos de metodologías tienen que estar revisando este tema. También tener muy en cuenta que lo que el prestador traslada a los prestadores de aprovechamiento es el recaudo. Entonces, aquí también
A veces pasa que el prestador de aprovechamiento esperaba un mayor recurso, pero a veces el prestador de aprovechamiento hace sus cálculos es con base en el facturado, desconociendo a veces que los niveles de recaudo varían y que a veces, dependiendo de los ciclos de facturación, pues son algo fluctuantes. Bueno, y en tratamiento, que si queremos subir las tasas de aprovechamiento en el municipio, tenemos que hablar de remuneración de aprovechamiento y de tratamiento. En tratamiento tenemos todo lo que es el manejo de los residuos orgánicos. Tenemos que en 720 existe una fórmula pues muy sencilla donde básicamente el artículo 31 dice que en municipios que tengan tratamiento, que gocen pues obviamente de las autorizaciones ambientales pertinentes, se puede llevar a tarifas sin que el costo de tratamiento sea el máximo o sea la sumatoria del CDF más el CTL. Entonces, recuerden que el CDF es el costo de disposición final y el CTL es el costo de tratamiento de lixiviados. Pensemos en Pereira. El CDF en Pereira sin incentivos está como en 40.000 pesos, como en 35.000 pesos, digamos más o menos. Y el CTL está como en 12.000. Entonces, si yo sumo 35.000 pesos más 12.000, eso va a 47.000 pesos. Díganme ustedes qué prestador que esté hoy en 720 con 47.000 pesos por tonelada puede montar una planta de tratamiento de residuos orgánicos, ninguna. Eso no le cuadra a nadie. Entonces, por eso es que posterior a esa 720, en la resolución 853, la comisión sí creó una fórmula de tratamiento, una fórmula de costo de tratamiento, donde si ustedes ven acá, esto tiene pues una ecuación donde solo depende de una variable que es la QRO, que son las toneladas de residuos orgánicos, pero mire que esta ecuación tiene un mínimo y un máximo. Mire que el máximo es 146.000 pesos y el mínimo 80.248. A base de esta fórmula es que sí los prestadores perdón, de tratamiento han tenido de pronto una mejor viabilidad de los proyectos. Aquí también valdría la pena hacer por medio de esa formulita distintos valores de QRO, que son las toneladas de residuos orgánicos, mirar cómo la variabilidad en términos de si subo las toneladas, cuál sería el valor del costo de tratamiento, buscando que, ojalá el máximo, porque esta fórmula tiene un máximo de 146.000 pesos por tonelada. Y a mí me parece que 146.000 pesos sí es un valor razonable. Además, estos valores están expresados en pesos del 2016, que es el año base de la 853. Entonces el costo de tratamiento en pequeños sí tiene una mejor remuneración y tendríamos que buscar la manera de llegar a este techo de 146.307 pesos por tonelada. Bueno, ¿cómo avanza la construcción de los nuevos marcos tarifarios? Les decía al principio, en prestadores grandes que están en 720, la comisión ya expidió el proyecto de resolución, pero eso ha estado un poco enredado por las recusaciones, aún está en trámite. Para aquí, pues que se encuentran los municipios grandes, Dos Quebradas, La Virginia, Santa Rosa y Pereira, les recomiendo mucho que lean esa resolución, porque la resolución, pues, no sé, en el análisis que hacemos en EGC, por ejemplo, o el que ha realizado Andesco, que ha estado muy pendiente del tema, genera una disminución de recursos importantes en todos los prestadores. Hay actividades de pronto que se salvan, precisamente las de aprovechamiento y tratamiento son las que se podrían rescatar de ese proyecto de resolución, pero por ejemplo el costo de comercialización desaparece como concepto, bajo el entendido de que se riega un factor de gasto administrativo en todos los costos que uno realmente no lo ve. El costo de barrido baja, el de corte de césped baja. Entonces es una remuneración que realmente, y por eso de ahí pues el hecho de que se ha recusado tanto y ha estado pues suspendido, porque pienso pues de la lectura que tenemos y que tiene el gremio, que es un marco tarifario que perjudicaría fuertemente a las empresas de aseo. Para pequeños prestadores en aseo, la comisión, según la agenda regulatoria, tiene previsto para el segundo semestre expedir tanto el proyecto de resolución como la resolución definitiva de aseo, que es la que va a reemplazar la 853. Entonces, como decía Darwin al principio de esta conferencia, no es el único evento que va a realizar la gobernación. Ya cuando salgan, ya por ejemplo, el proyecto de resolución de 853, vamos a hacer la socialización. Cuando salga ya la resolución definitiva que reemplaza la 720, haremos también una socialización. Y lo que sí salió hace poco fue la resolución que era 1032 del 2026, que es la de acueducto y alcantarillado, que es la que va a derogar la resolución 688 del 2014. Esa resolución entra en vigencia el 1 de julio del 26. Entonces,
están todos los prestadores corriendo, es una metodología, a mí me parece buena, a mí me gusta, sin embargo tiene varios indicadores de calidad que es importante que los prestadores revisen. Y ya la metodología de pequeños de acueducto de alcantarillado, la comisión hace poco hizo las jornadas de socialización en todo el país y se espera que en los próximos días salga el proyecto de resolución. Hay que estar muy pendiente también, la gobernación estará pues como muy atenta para brindarle las informaciones en la medida en que la comisión avance en estos modelos. Bueno, en el tema de proyecto de resolución de grandes, ahí como a grosso modo, en aprovechamiento se está planteando lo siguiente. Primero, ustedes saben que hubo una exclusividad en la prestación decretada por el decreto 384 del 2024, le da una exclusividad de 15 años a las organizaciones, pero reconociendo que en la actualidad hay otros prestadores que están ejerciendo la actividad, que son privados y como no se les puede anular el registro, lo que dice ese decreto es que se les permite la existencia, pero con unas condiciones de tamaño de mercado, o sea, participación de mercado, y lo otro es que les prohíben llegar a otros municipios, abrir otras áreas de prestación. Va a haber una remuneración diferencial, es decir, se va a remunerar la actividad distinta cuando es una oro, una organización de recicladores de oficio, o cuando es una de oro. De oro es distinto a una oro. Entonces, la remuneración va a ser diferencial. Obviamente va a ser mucho mejor la de un oro que la de un de oro. Va a haber un replanteamiento de la progresividad. Recuerden ustedes que teníamos el decreto 596 que establecía progresividad 5 años, eso fue ampliado nuevamente, luego por otro decreto a 7 años. Entonces hay un replanteamiento de toda esa progresividad que van a tener los prestadores de aprovechamiento. Ya no va a existir un CS, un costo de comercialización por aprovechamiento, porque pues como el costo de comercialización, por lo menos como está previsto hoy, desaparece, pues obviamente esa remuneración de ese 11,4% desaparece, pero se hace variable. Es decir, no es que desaparezca como un elemento estructurador, sino que se variabiliza, o sea que se va a volver es un componente de cargo variable, va a depender de las toneladas. Obliga a que existan provisiones y planes de restitución de vehículos de tracción humana. Este punto 6 es importante, reconocen una actividad que se llama recuperación, es decir, como las ciudades han estado tan desjuiciadas con el tema de rutas selectivas, separación en la fuente, y los recicladores han tenido que ir a aperturar cada una de las bolsas, se va a reconocer por un tiempo un factor de recuperación, un costo de recuperación, es importante. Y en el tema de las de oro, la remuneración es menor y deben restar del cálculo tarifario una porción de los recursos que ingresan derivados de la comercialización de todos esos materiales. Básicamente la fórmula va a ser esa. Entonces el costo de aprovechamiento va a ser igual al costo de la gestión comercial, que es el que va a reemplazar ese 11,4% que tendríamos antes en 720. Entonces el costo de gestión comercial, el CRT, que es el costo de recolección y transporte, el CRA, que es el costo de recuperación, la apertura de la bolsa, el CCE, que es el costo de campañas educativas, que es algo que se remunera hoy con ese 11,4% de costo de comercialización, y el SECA, que ya es el costo de operación de la ECA como tal. Entonces, va a tener esas 5 actividades del servicio remuneradas en unos cálculos que nosotros hacíamos. El costo de aprovechamiento va a subir, y no les estoy mintiendo, hasta 3 veces lo que se está aplicando hoy. Es decir, hoy tenemos valores base de aprovechamiento de más o menos 150.000 a 200.000 pesos por tonelada, y hemos hecho cálculos de municipios donde se sube ese costo de aprovechamiento incluso a 600.000 pesos por tonelada. Entonces, vienen pues remuneraciones importantes en el tema de aprovechamiento. Y en el tema de tratamiento, como se propone hoy en la resolución que va a repasar la 720, es que va a tener un mecanismo de remuneración mixto, es decir, se va a mezclar costo del servicio y precio techo. Y se deben reconocer de manera progresiva los recursos derivados de la comercialización de sus productos. Por ejemplo, si el día de mañana Pereira montara un sistema de tratamiento tendiente a generar energía, y esa energía a comercializar en el sistema de distribución eléctrica del país, y como ese proyecto tendría recursos derivados de esa comercialización, que sería la transacción del costo de energía, obviamente ese ingreso de una manera proporcional o de una porción de ese ingreso se resta para que el usuario sea beneficiario de ese menor costo, de ese, digamos, eso se llama
una que, bueno, se me escapa el término económico, pero eso es un elemento pues positivo, un incentivo positivo que tendrían los procesos y por ende generar un menor costo. Por ende, ese costo de tratamiento va a ser el mínimo valor entre dos variables, una que es el valor base de tratamiento y otra que es el CMT, que es el costo medio de tratamiento. Ese valor base de aprovechamiento funciona muy parecido a cómo funciona hoy el tratamiento 720, que es CDF más ETL, pero le suman un CE, que es el costo evitado en el tema de los gases de efecto invernadero. Ustedes saben que cuando se deja de llevar el residuo orgánico a un relleno y se lleva a un tratamiento, se genera menos dióxido de carbono y menos monóxido y gases, metano, que son gases de efecto invernadero. Entonces, eso a raíz de una metodología que incluso Darwin Hernández conoce muy bien, él es experto en esa metodología, la comisión se basó para poder decir que ese costo es de más o menos 64.000 pesos por tonelada. Entonces, si lo medimos a precios de hoy, CDF más ETL lo determinamos ahorita más o menos en 47.000 pesos, la suma de las dos y le sumo otros 64.000 pesos, va a quedar en ciento algo. Entonces, ya va a ser un poco mejor pensar en esto reconociendo algo que es lo siguiente, la disposición final, el CDF, tiende a subir en todos los municipios del país producto de la nueva metodología, porque en costo de disposición final el costo de la técnica regulatoria va a ser de costo del servicio. Y por ejemplo, no sé si ustedes están enterados, pero por ejemplo en Medellín en 2024 el costo de disposición final pasó de 25.000 a 100.000 pesos de un momento a otro, precisamente producto de eso, producto de una actuación particular que realizó Empresas Varias de Medellín, donde logró demostrar por medio de la técnica del costo del servicio que realmente es mucho más lo que se gasta en un relleno que lo que se estaba remunerando vía tarifa. Entonces, si a esa fórmula de valor base de tratamiento, aparte de esos 64.000 pesos que vamos a sumar acá en el CE, tenemos en cuenta que el CDF va a subir muy probablemente, muy probablemente, entonces vamos a tener valores bases de tratamiento de 150.000, 200.000 pesos por tonelada, donde ya puede ser obviamente muy importante montar procesos de tratamiento. Y eso se compara con el CMT, que es el costo medio de tratamiento, es decir, cuánto te vale el CMA, o sea, el costo medio administrativo, el CMO, que es el costo medio operativo, y el CMI, que es el costo medio de inversiones. Y eso se compara y eso se le resta que una porción de los ingresos de la comercialización de esos subproductos. Entonces se montan ambas funciones, se corren de manera simultánea y al final se comparan y se toma el mínimo valor. Entonces vemos que en tratamiento vienen pues como unos aspectos importantes donde el costo remuneratorio se va a incrementar y esto va a permitir que los actores puedan captar esa señal regulatoria y puedan fomentar y incrementar las tasas de aprovechamiento y tratamiento. Bueno, eso es lo que tenía para decirles. Recuerden que la presentación va a ser enviada a sus correos. Yo se las comparto tanto a Darwin Hernández como a la doctora Giovanna para que lo envíen a sus correos. Ahí están los datos míos, de mi empresa, cualquier cosita que necesiten con mucho gusto. Bueno, estoy aquí entonces muy pendiente de las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias y un feliz día. No sé qué me puede ayudar ahí a modular. No sé, Pablita, si me puedes ayudar. Seguro que Darwin está en clase. Por si alguien tiene Sí, alguna aquí pregunta estoy. para que lo haga. Listo, Pablito. Entonces no Estoy sé, pendiente. gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o si todo fue entendido, que sería maravilloso, pero pues si tiene alguna pregunta, con todo el gusto del mundo, no Yo les dé estoy pena. aquí pendiente y atento, Edilberto. Ya Listo, estoy aquí entonces el listo. señor Dubier. Perfecto. Ah, ahí está Darwin, perfecto. Listo, Pachito, listo. Entonces, bueno, tenemos a Dubier. Bien pueda, señor Dubier. Hola, muy buenos días para Días. Edilberto, para todos. Ahí me escuchan. Sí, señor, perfectamente. Muy bien. Listo. Primero que todo, pues agradecerle. La verdad, me parece muy completa, pues como todo el tema. Nosotros aquí en el municipio de Balboa somos un pequeño prestador, ¿sí? Sí, Nosotros señor. estamos cobrando el valor base de aprovechamiento, pero no el IAT. Y digamos que ahí me genera como una duda, como, o sea, ¿se deben cobrar los dos y cuál es la diferencia entre el IAT y el valor base de aprovechamiento? Perfecto. Listo. El valor base de aprovechamiento es un elemento de cálculo tarifario de obligatoria concepción y cálculo, es decir, de la misma manera
en que el prestador calcula su costo de comercialización, sus costos de recolección y transporte. De esa misma manera, siempre debe calcular el valor base de aprovechamiento. Entonces, el valor base de aprovechamiento, Dubier, es un elemento que entra al flujo tarifario y es de obligatorio cumplimiento. Obviamente, el factor multiplicador del valor base de aprovechamiento van a ser las toneladas aprovechadas. Entonces, si el municipio no tiene toneladas aprovechadas, pues la tarifa de aprovechamiento se hace cero. Pero entonces eso es como lo primero, el valor base es un elemento de cálculo tarifario de obligatoria concepción y cálculo. Pero lo segundo no es obligatorio. En el tema del IAT, les comentaba que un decreto inicial que fue el 2412 del 2018, ese decreto fue derogado por el decreto 802 del 2022, y en ese decreto se establece que el IAT es un incentivo que aplica solamente a los municipios que en sus PEJIRs tienen proyectos de aprovechamiento viables. Entonces, eso es lo primero que tienes que revisar, Dubier, mirar si en el PEJIR del municipio de Balboa hay proyectos de aprovechamiento viables. A veces entender los PEJIRs es complejo, por eso yo siempre le he recomendado a las empresas, más bien pregúnteme mediante un documento. Entonces, señores, alcaldía de Balboa, conforme a este decreto, solicito por favor que me indiques si el municipio de Balboa tiene o no proyectos de aprovechamiento viables que hagan procedente la aplicación del incentivo por valor de, en este caso, como 14.000 pesos por tonelada, es el 0,8% del salario mínimo. Y en caso positivo, señores alcaldía, por favor indicarme cuál es el número de cuenta, porque eso es lo otro. A veces las alcaldías van y dicen, uy, hijo de pucha, sí, pues si me disculpa lo que voy a decir, pero dicen, uy, un incentivo, sí. No, no, sí, sí, sí es procedente. Pero a veces no se fija o el municipio no va y revisa que ese incentivo tiene características, primero, de destinación específica, o sea, solo puede ser gastado en proyectos de aprovechamiento y tratamiento. Y segundo, deben contar con una cuenta especial. Entonces, por eso es que en el documento es importante decir, y en caso de que sí los tengan, por favor, indicarme el número de cuenta especial y única por medio del cual la empresa seguirá recaudando los recursos. Entonces, Dubier, tienes que mirar eso. Como te digo, ambos conceptos son distintos. El valor base de aprovechamiento es un elemento de cálculo tarifario de obligatoria concepción y cálculo. Y el IAT solo es procedente cuando el municipio tiene proyectos de aprovechamiento viables y se llevan a una cuenta especial con destino a la estructuración de proyectos de aprovechamiento. Hay otra resolución que es la resolución 547 del 2022, donde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dice cuáles son los requisitos que deben cumplir esos proyectos. Listo, Darwin Hernández. Hilberto, perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto, señor Dubio. Listo. Darwin Para, Hernández. para complementar un poco, Dubier, igual lo podemos revisar de manera individual, pero claro que son instrumentos diferentes y no necesariamente el uno está amarrado al otro, ¿listo? No necesariamente no están amarrados Exactamente. el uno al otro. No están amarrados el uno al otro. Perfecto, listo, muchas Importantísimo. gracias. Y Bueno, ya la estructura para ejecución de recursos IAT, sí los podemos discutir de manera específica. El corte está al 30 de julio de cada año. es correcto. Bueno, les voy a pedir un favorcito en el link, en el chat pues aquí en el chat de esta reunión está la información para la asistencia. Les pido pues el favor de que por favor la diligencien porque vamos a enviar la información de esa capacitación a esos correos. Entonces, por favor, ingresar al chat y llenar la información. Bueno, en Pocabal, bien pueda. En Pocabal tiene el uso de la palabra. Qué pena ya. Buenos Sí, días. buenos días, sí, señor. Eh, Doctor Edilberto, lo que pasa es que aprovechando pues el tema que tocan de IAT, ¿sí? Quisiera pues hacerle una pregunta respecto a el tema de viabilidad, ¿sí? Porque pues si vamos a viabilidad en términos pues como jurídicos, eh, es como algo que ya está aprobado, o sea, que simplemente
ya pasó por estudios y por demás temas, ¿cierto? Que requieren pues para dar una viabilidad, ¿sí? Los prestadores en Santa Rosa de Cabal nos dicen, venga, no, pero es que la mayoría de municipios empezó a cobrar eso apenas se empezó a dar la prestación del servicio, ¿sí? Bien. Pero entonces pues nosotros como empresa decimos, venga, pero es que en la norma dice que es viabilidad, ¿sí? Que sean viables, o sea, pues que ya estén listos para trabajar. Entonces nos dicen, listo, pero entonces yo como presento un proyecto que valga, no sé, 5.000 millones, si ustedes ni siquiera tienen dinero recaudado porque pues tiene que estar viable primero. Entonces es como una discusión pues muy grande que hemos tenido y hemos escrito pues a la super y demás y he escrito también pues a la alcaldía, ¿sí? Donde ellos nos responden, pues sí, hay proyectos eh, de aprovechamiento, pero digamos que ese tema de la palabra viabilidad es la que como que no nos Sí, termina de llenar del todo. Y eh, pues no, pensamos en que no es bueno cobrar eso por el tema, pues que de pronto nos toque devolver dineros por hacerle caso, pues digamos que a los prestadores de aprovechamiento. Entonces no sé si de pronto usted me perfecto. puede dar una claridad o dónde puedo encontrar esa palabra viabilidad, cuál es la definición correcta, si estamos nosotros en lo correcto o de verdad si hay que cobrar. Claro que Muchas sí, gracias. con mucho gusto. Bueno, no, efectivamente en eso hemos tenido pues como algunas opiniones distintas en el país. Cuando ustedes ingresan, venga, yo trato de ingresar acá. Cuando ustedes ingresan al decreto, o sea, al decreto, recuerden que hoy el decreto reglamentario en el servicio de aseo es el decreto, ¿esto por qué no me quiere bajar? El decreto que hoy está reglamentario en el servicio de aseo es el decreto 13, es el decreto 5, perdón, el decreto 1077 del 2015, que es el 2981 del 2013. Cuando ustedes ingresan al decreto 2981 del 2013, que como les digo está adicionado al DUR, que es el decreto 1077, sino que pues no me gusta a veces buscar en el 1077 porque es muy extenso. Si hay un artículo que habla de cuáles son los pasos que se deben surtir para marcar la viabilidad. Entonces, viabilidad de los proyectos de aprovechamiento. Míralo acá. Es el artículo 92. Entonces, yo les recomiendo que tengan, porque claro, o sea, si uno se va a la parte técnica de lo que dice ese artículo 92, aquí dice cuáles son los pasos que debe surtir el ente territorial para poder determinar si en el municipio hay o no proyectos de aprovechamiento viables. Es un checklist de 7, 8, 9, 10 pasos. Entonces, claro, si ustedes se van a los PEJIRs, pues muy pocos PEJIRs tienen esta evaluación realizada. Pero eso a veces no quiere decir que el municipio lo haya hecho. Es decir, hay PEJIRs donde no hablan nada de viabilidad, pero no es porque no sea viable, sino porque de pronto no hicieron el ejercicio de determinar este checklist de 10 pasos. Y por eso es que la superintendencia en distintos conceptos, ojo que los conceptos no son fuente de derecho, en eso estamos claros, no son vinculantes ni obligatorios, la super en algunos conceptos ha reconocido que el vacío en los PEJIRs no debe perjudicar a personas naturales o jurídicas que están ejerciendo la actividad en el municipio. O sea, básicamente, ¿qué ha dicho? Si en el municipio hay actores de la actividad de aprovechamiento, se entiende que el aprovechamiento es viable porque hay actores que la están ejerciendo. Pero si nos vamos al tecnicismo, como muy bien tú lo planteas, sí es importante que el municipio lo determine. Por eso es que, digamos que mi recomendación para los prestadores es que manden el documento a la alcaldía, porque es que es claro que en el decreto, tanto en el 2412 del 2018 como en el 802 del 2022, es claro que el que determina la viabilidad o la inviabilidad es el municipio como ente estructurador del PEJIRS. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué he hecho? En las empresas que asesoramos, vea, mande un documento, como le decía el señor Duvier hace un momento, sírvase por favor indicarme, señores alcaldía, en este caso Santa Rosa,
si en el plan de gestión de residuos sólidos del municipio existen o no proyectos de aprovechamiento viables que hagan procedente la aplicación del IAT de que trata el decreto 802 del 2022. Y en caso positivo, indicarme la cuenta especial y todos los aspectos, porque es claro, compañero, que a raíz de la lectura del decreto 802 del 2022 no es la empresa prestadora la que determina la viabilidad o la inviabilidad de aplicar el incentivo. Es el municipio como intérprete, como estructurador del PEGIRS el que determina si es procedente o no. Entonces mi recomendación es esa. Yo pensaría que lo deberían de aplicar. O sea, es una opinión, digamos, muy alejada sin conocer la realidad del municipio, pero pensaría que deberían de pedirle la información pues, a la entidad territorial. Darwin. No, gracias, Edilberto. Digamos, para complementar esta respuesta, no necesariamente la viabilidad está asociada a la viabilidad del aprovechamiento de los residuos en el municipio, sino si nos fijamos, el incentivo habla de aprovechamiento y tratamiento. Ya, por lo tanto, la viabilidad también es entendida, o es entendida más bien, es la viabilidad del proyecto que se presenta para acceder a recursos del IAT. ¿Sí? En ese sentido, la recomendación para todos los municipios es recaudar ese dinero. Ahora, el procedimiento, el dinero no lo recauda el municipio, el dinero lo recaudan los prestadores de no aprovechables en función de las toneladas dispuestas en el relleno sanitario, que equivale a 0,08% por cada tonelada dispuesta, que es más o menos el valor que dice Edilberto. La recomendación es recaudar ese dinero, hacer efectivo el cobro, recaudarlo, y la viabilidad de los proyectos que se presenten se evalúan es en el marco de la norma que lo reglamenta, en este caso la resolución 0176 del 2020, ¿sí? Que es la que reglamenta ya el proceso de selección y asignación de recursos definidas según el cumplimiento del decreto 802 de 2022. Resumen, sí debería estarse haciendo el cobro de este incentivo. Ese dinero debe ir a la cuenta de destinación específica que determine la alcaldía municipal. eh, y cada año evaluar la viabilidad de los proyectos que se presentan, si es que se presentan. Y en Colombia hay un temor de recaudar y de ejecutar este dinero. Y lo que está pasando es que los que sí lo recaudan, ese dinero se está quedando acumulado. ¿Qué pasa si se determina que los proyectos no son viables? Ese dinero sigue acumulado en esta cuenta hasta que se presenten proyectos que sí sean viables en el marco de un comité técnico que se debe conformar por parte de la alcaldía. El recaudo y no ejecución no implica incumplimiento. O sea, no debe haber temor porque hay competencias y la competencia del municipio es verificar que ese dinero sí se esté recaudando y sí se esté asignando para la destinación específica. Ahora, si los proyectos que se presentan o no se presentan, o los proyectos que se presentan no son viables, pues simplemente no se otorgan esos recursos y seguirán en esta cuenta hasta que se presenten proyectos viables. Pero acordémonos que no solamente son para aprovechamiento, también son para tratamiento. Y resumiendo, la viabilidad está definida más es en función de los proyectos que se presentan para esos recursos que de la viabilidad del aprovechamiento en el marco de PEGIRS. Gracias, Darwin. Sí, no, yo también estoy de acuerdo con la opinión que tiene Darwin en términos de que, pues, y compartiendo un poco, reconociendo que los conceptos no son vinculantes ni fuente de derecho, que la superintendencia lo que ha dicho es eso, que de pronto el problema de no haberlo determinado directamente en PEGIRS no tiene por qué afectar el desarrollo empresarial de prestadores que igual están ejerciendo la actividad y que pues si la están ejerciendo pues es porque es viable. Entonces, yo pensaría que es mejor aplicarlo y también les decía pues ahorita la recomendación en todo caso de que el que estructura finalmente el PEGIR es el municipio y la pregunta debería hacerse directamente al municipio. Y como decía Darwin, los recursos se trasladan a esa cuenta especial y van a estar disponibles
todos los años. Por ejemplo, Medellín vino a entregar recursos el año antepasado y empezó en agosto del 2019 la aplicación. Esos recursos estuvieron 5 años simplemente recaudándose y solo en 2024 fue que lograron la asignación de recursos. Entonces lo mismo puede pasar en esos municipios. Entonces se empieza a recaudar, digamos que ahora el 30 de julio se presentan, pero ninguno cumple o no se presentaron, se guarda el recurso. Al otro año cierran nuevamente 30 de julio, miran quién se presentó y se sigue guardando hasta que un proyecto pueda acceder a ellos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Recuerden, por Perfecto. favor. Listo, con mucho gusto. Recuerden, por favor, llenar la asistencia que está en el chat para poderles enviar el material. Bueno, Edilberto, disculpa que me tome la palabra sí, así por asalto. A todos los asistentes, por favor, recuerden que a través de las entidades públicas de Risaralda podemos profundizar más en detalles de las preguntas que se están haciendo el día de hoy. Ahí tienen mi contacto en el chat, mi correo electrónico y mi número de teléfono. gracias, Darwin. Bueno, entonces, pues veo que no hay como más inquietudes. Nuevamente agradecerles por la participación y bueno, estamos pues muy atentos a las inquietudes. Tienen los datos de Darwin Hernández para que cualquier inquietud directamente con Empresas Públicas de Risaralda y también pues en la presentación están mis datos por si tienen alguna otra consulta. Les agradezco la participación y les deseo un feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, Edilberto, gracias a EGC y gracias a todos los asistentes en nombre de la Gobernación y la Empresa Pública de Risaralda. Muchas gracias.